Cuando nosotros tenemos el tema de una autorreferencia de cada una de las personas de manera diferente también a la parte física que tiene el sujeto, pues lo que pasa es que si nosotros dejamos avanzar también puede haber daños para estos niños, niñas y adolescentes que son irrecuperables. Y esto permite decir que ya hay una identificación también en donde los niños, niñas y adolescentes pueden generar la posibilidad de decir que se autoidentifican de una manera particular. Bueno, definitivamente el wokismo es la secta que está operando a nivel mundial, que se está tomando a Colombia. Y esto se ve reflejado con esta intervención de la ministra de Justicia al explicar el nuevo decreto que pretende sacar el gobierno para que las personas tengan la posibilidad de cambiar su sexo en el registro civil a partir ya no de la biología, de la naturaleza, sino a partir de la autopercepción. Este decreto, como lo decía la ministra, no solo toca esa posibilidad de que los adultos puedan tomar esta decisión, sino que también los niños. Los niños que no tienen esa madurez ni psicológica, ni intelectual, ni hormonal para tomar esta decisión, entonces puedan ir simplemente a un notario y por medio de una escritura pública, pues cambiar el sexo con el que se identifica en su registro civil, que después se verá reflejado en su documento de identificación. Claro, esto hace parte de todo el movimiento woke que opera en el mundo y que hace parte de la agenda globalista. Todos hemos tenido algún tipo de relación con alguna de las manifestaciones del wokismo, ya sea su manifestación cultural, que es más preponderante respecto de esa publicidad, respecto de esa propaganda que el colectivo de la bandera hace a través de las películas, medios de comunicación y redes sociales. Esa manifestación cultural no necesariamente tiene que permear a las personas, porque sencillamente todas tienen una autonomía y pueden decidir ver o no este tipo de contenido que hace esta inclusión que no consiste solo en tener contenido audiovisual con personas con diversos géneros, sino que adicionalmente manipulan diciendo que esta diversidad se da desde la niñez. Entonces, las personas, en todo caso, tienen la autonomía de decir, veo o no veo ese contenido, porque protejo a mis hijos. Hemos tenido contacto con estas manifestaciones culturales y sociales del wokismo, que tienen su génesis, su aparente génesis, porque esto es lo que han hecho los ingenieros sociales que buscan imponer el wokismo no solo como un movimiento sociocultural, no solo como movimiento sociopolítico cultural, sino que va más allá. Va más allá y tiene la intención de erigir el wokismo como una secta en la cual el dios de esa secta es el Estado. El Estado entendido como ese ente que tiene la posibilidad de regular todas las áreas de los hombres. Es el que tiene esa posibilidad de decidir sobre todas las áreas de las personas en particular. Ya no de regular las relaciones sociales, ya no de regular la convivencia o el hombre visto desde el punto de vista cívico, sino que las personas en particular, desde sus fueros internos, desde los fueros de la moral y la ética, todo, absolutamente todas las áreas reguladas por ese Dios que es el Estado. Pero ¿por qué cederle al Estado como un Dios el poder regular los aspectos íntimos de las personas? Porque resulta que el socialismo progresista, impulsado por la agenda globalista, es
el que ha tomado este wokismo, que es un despertar, un supuesto despertar ante esos problemas históricos de la injusticia social, el que ha tomado esas banderas para salvaguardar, para luchar por esos grupos minoritarios. Entonces, como el progresismo sí se ha preocupado por estos grupos, pues ellos, una vez llegan al poder, pues son los más indicados para realmente reescribir, redefinir la historia para que se haga la justicia social en contra de aquellos que han oprimido históricamente a las personas que se autoperciben de un género distinto, para ser los protectores de esos grupos étnicos, de esos grupos que han sido oprimidos por esos colonizadores y por esos opresores. Entonces, lo que comenzó como una moda o como un movimiento social fue tomado por los ingenieros sociales para estructurar toda una secta fundacional. ¿Por qué fundacional? Porque resulta que para hacer estas supuestas luchas por la justicia social, pues obvian todo el desarrollo histórico, todo el desarrollo antropológico del hombre, y resulta que ellos quieren innovar. Por eso es un despertar, supuestamente. Porque ellos, desde el Estado, vienen a cubrir esas falencias que el hombre mismo no ha podido cubrir, que el hombre mismo, por sí mismo, no ha podido manejar. Por eso el Estado se viene a constituir como un Dios que lo regula todo. Todo en nombre, supuestamente, de la defensa de los derechos y las libertades, más bien del libertinaje de las personas. Y entonces allí empieza a usarse la siguiente herramienta, que es toda la creación normativa para darle dientes a estos grupos minoritarios, para que mediante un autoritarismo se vaya socializando lo que estos estamentos quieren o desean. Me explico. Hay un grupo minoritario, que son los pertenecientes al colectivo de la banderita. Entonces, esto es un estamento. Lejos de que los ministerios de la igualdad propendan por una igualdad de todos ante la ley, lo que busca por medio de toda la normativa del wokismo es privilegiar a este estamento del colectivo, y peor aún, lo que quiere socializar, es decir, imponer lo que este estamento quiere al resto de la sociedad. Y si el resto de la sociedad no está de acuerdo en acoplarse a lo que quiere este estamento, independientemente que se desconozca la biología, la naturaleza y todo, entonces resulta que corre el riesgo de ser excluido socialmente e incluso llegar a algún otro tipo de sanción social e incluso judicial. Es que es gravísimo. Es que es absolutamente grave lo que está ocurriendo. Entonces Colombia entró en esa fase de politización del wokismo. Esa fase regulatoria en la que se empieza a imponer a toda la sociedad lo que cada estamento social en el que se fundó ese wokismo quiere. Esto es gravísimo. El país que lidera el wokismo es Canadá. Allí los padres, poco a poco, han ido perdiendo la patria potestad. Ya no son los padres los que tienen un conjunto de derechos y deberes respecto de sus hijos. Es el Estado. El nuevo Dios, el Estado, el que regula la vida de los hijos. Aquí ya no importa la naturaleza, ya no importa la genética, ya no importa la biología. No, importa son las políticas woke. Entonces, en torno a esto, el gobierno no está esperando que la producción legal
sea desde los representantes del pueblo en el Congreso. No. El gobierno, desde el Ejecutivo, empieza a dar una cantidad de normas a través de circulares y ahora de decretos del Ministerio de Justicia para implementar este wokismo. Entonces, el superintendente de salud saca una circular diciendo que hay una parte de la población de niños y adolescentes que son trans. Ya lo da por hecho. Así la biología diga que cada persona nace con células y cromosomas que determinan su sexo, que esto no importa. Esto no es importante. Lo importante es la autopercepción. Peor aún, la autopercepción de un niño. Lo dije en mi video la semana pasada. Aquí ya no importa si el niño se autopercibe de cualquier forma. Aquí la familia tiene que girar en torno a esa autopercepción del niño. Solo respecto de su sexo. No es autopercepción, como lo dije también en ese video, si se autopercibía policía, bombero o algo. No, la familia no tiene que girar en torno a esa autopercepción, sino a la autopercepción que dice que tenga que ver con su sexo, que lo han cambiado por género, porque género tiene una construcción cultural de ser lo que yo decido ser. Un niño, ¿qué puede decidir ser? Entonces, no solo está este decreto que hace que las personas vayan a las instituciones de salud y allí en las instituciones de salud se siguen unos protocolos para afianzar lo que el niño autopercibe ser, con toda su inmadurez. Y entonces, ahora el Ministerio de Justicia saca un decreto donde dice que los niños también pueden cambiar su sexo que aparece en el registro civil y por consiguiente en su tarjeta de identidad y en su cédula. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los padres le dicen que no, pues el niño podrá ir a un defensor de familia que sabe más de crianza de niños que los mismos papás. Porque el wokismo, el Estado sabe más. El wokismo se encarga a través de los medios de comunicación, de los sistemas educativos, de decirle a los niños que ellos no son conforme a su naturaleza, conforme a su biología. No, ellos no son eso. Ellos son lo que ellos quieran ser. Entonces, como toda la cultura, como toda la sociedad, como el sistema educativo les están enviando el mismo mensaje, entonces esto tiene que ser reforzado legalmente. Y ya los padres no pueden hacer nada. Ya los padres no pueden decir, no, es que yo no voy a ver esa película porque tiene el contenido que dice que es de chiquitos, niños con niños, niñas con niñas. No, ya no lo puedo proteger así porque la ley me obliga a que si el niño en el colegio lo instruyeron diciendo que él no era lo que biológicamente es, sino que es otra cosa, pues los padres tienen que ir a la notaría como meros convidados de piedra, ahí al pie del niño, porque el niño es el que tomó esa determinación. O sea, el niño no tiene la madurez para decidir ser alcohólico, drogadicto, ni siquiera para manejar un carro, pero sí tiene la madurez para decir, cámbienme el nombre en mi documento de identidad y el sexo. Cámbienmelo. Y los padres no pueden decir absolutamente nada. Porque resulta que le dieron dientes a estos grupos minoritarios para imponer su ideología en contra de la naturaleza, en contra de los derechos de los niños. Pero esto va a replicar en otras cosas. Resulta que el adulto que va y dice, ay no, cámbienme en el sexo, en la cédula, no soy hombre porque yo me autopercibo mujer, pues va a poder ir a los centros comerciales, a los baños de las mujeres. Entonces las mujeres, ¿qué pueden decir? No, él va a sacar su cédula y va a decir, no, usted me está atropellando mis derechos porque aquí dice que yo soy mujer y yo soy mujer, porque es que este documento vale más que la naturaleza. ¿Qué va a pasar en las cárceles? Porque es que resulta que si hay una segregación que históricamente se ha realizado porque los hombres y las mujeres biológicamente hablando somos distintas. Somos distintos, por eso hay una segregación. Por eso hay cárceles de hombres y hay cárceles de mujeres. Entonces imagínense que judicialicen a una persona por violación
y resulta que esta persona diga, no, es que yo me autopercibo mujer, un violador, que en su cédula diga que es mujer y termine en la cárcel de mujeres. Es que esto no es una moda, no es una moda que pase ya. Decía la ministra que es que si no se cambia desde niño en el documento de identidad que se autopercibe de otra forma, trae secuelas psicológicas. Absurdo. Esto es desconocer lo que ocurre en Europa, que este wokismo ya tiene un desarrollo más grande. Muchos niños y adolescentes con problemas de depresión que terminan con sus vidas. Pero es que es obvio. Si las personas que no están enfrentadas a este tipo de confusiones, a este tipo de vicisitudes, han caído en depresión, ahora, ¿qué será de estas personas cuando cada célula de su cuerpo le grita que es de un sexo determinado y culturalmente esta agenda, ahora legalmente, su nuevo Dios, el Estado, le dice que es otra cosa? Pues obvio, tarde o temprano, tiene unas secuelas. Tiene unas secuelas en las personas. Esto es terrible. El wokismo es terrible. Entonces los papás tenemos que ver lo que ocurre a nivel geopolítico, porque esto ya es político. Entonces con el tiempo, los hijos ya no van a ser de sus padres, van a ser del Estado. Y los padres pagarán incluso condenas o sanciones sociales por querer criar a sus hijos. Esto es terrible. Esto sin contar otros grupos que hacen parte del wokismo que quieren también normas. Leí esta semana el movimiento indigenista que quiere más y más territorio porque el resto de colombianos que tenemos la tierra va a tocar irnos del país para cederle todas las tierras a los indígenas. Los estamentos imponiendo toda una normatividad a todo el resto de la comunidad que se queda sin derechos o se queda trabajando para ellos. Impresionante esto que está ocurriendo. Así que luchemos por nuestros hijos. El wokismo viene por esta generación y solo los papás podemos luchar por nuestros hijos. Si no los queremos ver sumidos en la depresión, sumidos en la ansiedad o con un Estado que se aprovecha de ellos y los maneja como un títere, porque es que finalmente lo que busca el globalismo con toda una juventud que se pierda por cuenta de todos los daños que trae esta agenda globalista. Feliz tarde.